historia, que es maravillosa, nos parece maravillosa porque cuenta la historia de un médico, nosotros lo denominamos, incluso su mujer y su compañera de tantos años, el médico de los 1000 trasplantes. Hizo tantos trasplantes en su vida, salvó tantas vidas y ahora él está necesitando justamente un trasplante, allí lo vemos, necesita un pulmón. Él es médico, se dedicó toda su vida a hacer trasplantes, salvó muchísimos chicos y hoy está a la espera él. Está del otro lado de la vereda, como decimos siempre, a la espera de un trasplante de pulmón. Y por eso nos parece tan importante su historia y por eso hemos convocado a su esposa y a su compañera de terapia intensiva pediátrica del Hospital Italiano. Así que para las dos, bienvenidas, un placer tenerlas con nosotros. Miran la imagen de él con una cara de muchísima felicidad. Silvia Gaubri es la esposa del doctor Eduardo Schnitzler. ¿Está bien pronunciado el apellido? Sí, bien. Ahí está, lo veían en pantalla. Y Silvia Díaz, doctora de terapia intensiva pediátrica del Hospital Italiano. Silvia y Silvia. Silvia y Silvia. Bueno, rodeado por dos Silvias en su vida. La Silvia que lo espera todos los días en su casa, la Silvia que escucha cómo fue cada una de las operaciones, cada uno de los trasplantes, y la Silvia que lo acompaña en esos momentos también tan importantes. Bueno, contame, Silvia, como mujer, ¿cómo está tu marido? Bueno, ante todo, bueno, buenas tardes y muchas gracias a la producción del programa por darme oportunidad de contar un poco, compartir con ustedes y con la comunidad la situación de mi familia, dolorosa, por cierto, porque mi marido, Eduardo, está internado en terapia intensiva en la Fundación Favaloro desde hace 20 días en terapia intensiva, sedado, con asistencia respiratoria y bueno, con toda la ayuda médica excelente que están dándole, pero está en situación de emergencia nacional para el trasplante de pulmón, ¿sí? Y esto tendría que ser en poco tiempo, digamos, su situación es grave. Y o sea, tenemos poco tiempo, el tiempo está apremiando. Poco tiempo, el tiempo apremia, realmente. ¿Cuándo se empezó a enfermar o cuándo les dijeron? Él tiene desde el año 2011 un diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. Fue muy bien tratado, digamos, con determinadas drogas que lo ayudaron a que el proceso de esta enfermedad, digamos, sea lento. Pero en estos últimos 3 meses tuvo un avance rápido y bueno, y agudo, por lo cual, bueno, fue internado y ahora desde hace 20 días está en terapia intensiva. El pulmón de él ya no le funciona. Ajá. Entonces está asistido por máquinas, exactamente. Pero sus distintos órganos todavía funcionan bien y están en condiciones de que él reciba un trasplante, ¿sí? Entonces, el pedido de mi familia y el mío es que, bueno, a la comunidad nuestra es, bueno, la generosidad de la donación de órganos. Por un lado, sabemos que desde septiembre con la ley Justina esto se favoreció mucho. Todos somos ¿sí? donantes. Todos somos donantes, ¿qué? Excepto que lo declaremos expresamente por escrito. Así que bueno, la generosidad, sé también, me han contado que, digamos, hay más oferta de donación de órganos a partir de esta ley. Pero también participan de todo este proceso, digamos, otras instituciones, además de los médicos de las terapias intensivas que deben también por ley avisar al INCUCAI cuando tienen algún paciente en muerte cerebral. Por otro lado, el INCUCAI, que también con todo su esfuerzo es el encargado de mantener, de acuerdo a lo que yo sé, humildemente, sobre el tema, pero creo que son los encargados, un equipo médico del INCUCAI, encargados de mantener esos órganos durante 3 o 4 horas, digamos, hasta que suceda lo quirúrgico. Y por otro lado, bueno, y después también, por supuesto, el traslado de los órganos
el traslado, ¿no es cierto?, es otra parte importante, y obviamente la cirugía final. Silvia, déjame preguntarte algo. Me decías que Eduardo está, y ya vamos a hablar con Silvia de otro costado de la vida de Eduardo. Me decías que él está asistido, que está en terapia, pero ¿eso significa que él no está en contacto con ustedes? Él está sedado. ¿Pero puede hablar con ustedes? No puede hablar. No puede hablar, está eso te quería sedado. preguntar. Está sedado no por puede completo. hablar porque, bueno, ya su capacidad respiratoria es nula, Okay. Entonces lo mantienen sedado. Bien. ¿Sí? Yo te quería preguntar, Silvia, ¿vos ¿cuántos años trabajaste con él? Trabajamos más de 20 años Juntos. Juntos. En pediatría, terapia pediátrica del italiano. La historia de Eduardo creo que es irrepetible. Eduardo, Eso quiero que me cuentes, ¿qué hacían ustedes juntos? Eduardo es uno de los padres de la terapia intensiva pediátrica en la República Argentina. Gracias al esfuerzo de él y un conjunto de compañeros, la terapia intensiva pediátrica nació en el país y gracias a ellos millones de niños en la Argentina salvan sus vidas. De la misma manera que en el año, por ejemplo, 79 inauguró la terapia intensiva pediátrica del Hospital Italiano, empezó a tener la inquietud de que por qué los niños en otras partes del mundo que necesitan un trasplante lo podían tener, por qué no lo podían tener los niños argentinos. ¿Pero y antes qué pasaba? El trasplante no existía en el país. Estamos hablando siempre en la población pediátrica y entonces los trasplantes renales son los únicos que tienen una historia un poquitito previa porque son los trasplantes más viejos en todo el mundo. Y así él y un grupo muy reducido de gente empezó a decir, ¿por qué acá en la Argentina no? Y entonces empezó a estudiar, empezó a investigar y empezó a ser nuestro líder y a ese colectivo nos subimos un montón. Pero la idea siempre nace de alguien que es el brillante y el que decide liderar el proyecto. Alguien que ve más allá. Alguien que ve más allá, alguien que se dio cuenta que la historia de la medicina iba a pasar por ahí. Y hoy están vivos miles de chicos en la República Argentina gracias a esa idea. Gracias a esa idea. ¿Cómo era cuando tenían que preparar a un paciente para un trasplante o cuando tenían que contarle que había un tiempo, que tenían que esperar, que llegara el órgano? ¿Él se encargaba de hacer eso? Él, al principio un poco teníamos que hacer todo, porque es la historia de los procesos. Al principio uno es el que descubre al donante, es el que avisa al INCUCAI, es el que cuida al donante, el que cuida a la familia, el que informa a la familia. Todo eso lo hacen ustedes. Todo eso. Están detrás de todo eso. Digo, no es un médico que se lava las manos y que entra al quirófano y hace lo que tiene que hacer y se va. Absolutamente, lo acompañás desde el primer momento y la importancia. Nosotros somos pediatras. Ser pediatra implica ser médico de un niño, pero de su familia. Y hay que acompañarla en un proceso que es muy doloroso. Sí, claro. Es extremadamente doloroso acompañar a la familia de un donante. Y es extremadamente doloroso acompañar a una familia como esta que hoy está sufriendo porque necesita que alguien solidariamente done los órganos. Y así como está Eduardo, hoy, mientras nosotros hablamos acá, hay 10.400 argentinos que están necesitando un trasplante. Y entre esa lista de 10.400 está Eduardo. Está Eduardo. Y cuando vos me decís, Silvia, que está en una lista de espera, pero en emergencia, ¿hay un número, hay prioridades en esa lista? ¿En qué son alrededor de 13 personas que están en lista de emergencia nacional? ¿Sí? Y bueno, dependerá el órgano, digamos, si es compatible con alguno de ellos, ¿no es cierto? Que se arma como una nueva lista, ¿no es cierto? De acuerdo a la compatibilidad importante para tranquilizar a la población. Es un proceso absolutamente transparente y donde los pacientes reciben los órganos en función de su criticidad. No importa otra condición. No importa la condición racial, cultural, económica. Ahí somos todos iguales. Ahí somos todos iguales. Y realmente está primero el que su vida está más amenazada. Y me parece que ese concepto es muy importante que lo tengamos todos, porque es absolutamente cierto. Silvia, vos tuviste oportunidad...
cuando la salud de Eduardo empezó a deteriorarse, hasta que él ahora es asistido por una máquina, y me decís que no se puede conectar con ustedes, de hablar con él. ¿Te acordás ese último momento que hablaron? Sí. Cuando él seguramente es médico y habrá tenido noción de que en cualquier momento quizá lo iba a hacer una máquina y no se iba a poder comunicar con vos. ¿Qué te dijo en esa última comunicación que mantuvieron ustedes? Que me quería mucho. Pero que también, bueno, a ver, aceptaba toda la ayuda médica que en un momento dado él dio con su equipo de médicos, y aceptaba, digamos, toda esta ayuda médica. ¿Se mostraba esperanzado de que el pulmón iba a llegar? De poder llegar, sí, a un trasplante, exacto. A mí me parece siempre que se dan estos casos, más allá de que esta historia, cuando la producción me la cuenta, me pareció maravillosa, porque un médico que se dedicó su vida a trasplantar chicos, a que hoy por hoy haya chicos que pueden seguir estando con su familia gracias a las manos mágicas de Eduardo. Ahora la historia se revierte. Y ahora me parece que es momento como sociedad de devolverle a él todo lo que él nos dio durante tantos años. Imagino que a vos te ha sacado por su trabajo horas de estar juntos, guardias, llamados a la madrugada. Imagino yo. Sí, así fue. Exactamente. Por su profesión, por salvar la vida de un chico. Sí, pero yo siempre lo apoyé porque admiraba el trabajo que hacía él y todos ustedes. Realmente me resultó fácil, fue un orgullo para mí también que trabajar así, de esa manera. Así que bueno, no fue un problema. ¿Lo entendías? Él es padre de 5 hijos. ¿5 hijos? Tenemos 5 hijos. 5 hijos, y dentro de su vida, que fue muy inquieto y muy prolífero, él además escribía libros, daba charlas en el exterior, asistía a congresos, nos formaba a nosotros, nos controlaba a nosotros, y además tenía toda esta enorme familia detrás. Y tomo esto que vos decís, todo puede mejorar en la República Argentina, el INCUCAI puede ser mejor, los médicos podemos ser mejores, los cirujanos pueden operar mejor, pero si no hay órganos, no hay trasplante. Entonces necesitamos una sociedad que sea solidaria con este proyecto. Totalmente. Y escucharon todos eso, yo ¿no? quisiera agregar, sí, también, yo creo que hay mucha gente generosa que está dispuesta a donar órganos, y desde septiembre eso se observa, pero creo que también, yo no sé si existen todos los recursos para que en las otras partes del proceso, digamos, que implica la cirugía, digamos, está todo adaptado, si los recursos están adaptados a la mayor cantidad de donación de órganos. Clarísimo, clarísimo. Eso también, esa es una duda que yo tengo. Lástima que Eduardo no pueda estar escuchándonos, pero seguramente de alguna manera este mensaje que ustedes nos están dando y que le están dando a la sociedad y que nuestro público está escuchando le va a llegar. Así que yo quisiera agregar algo más, si es posible, que Eduardo, digamos, trabajó directamente en los trasplantes cuando era jefe de terapia intensiva del Hospital Italiano. Eso fue hasta el 2004. Después del 2004 y hasta el 2016, él fue el director médico del Hospital Austral, en donde desde otro lugar también favoreció el desarrollo de este hospital. Es un hospital de alta complejidad, y obviamente también favoreció todos los trasplantes que se hacen allí. Así que no fue solamente desde el Hospital Italiano, sino también desde el Austral. También desde el Hospital Austral. Les agradezco muchísimo que hayan venido. Tenemos esperanza de que ese órgano que tanto necesita Eduardo va a llegar, tiene que llegar. Me parece que es momento de devolverle a él todo lo que él dio en el transcurso de su vida. Así que gracias por estar y